Bueno, vamos a iniciar la clase correspondiente a la cuarta clase en sentido cronológico de lo que venimos haciendo en el curso de Epistemología de la Economía de la Universidad de Buenos Aires. Vamos a compartir la pantalla. Ok, la clase de hoy va a profundizar en aspectos del criterio de falsación de Popper y la concepción de la ciencia que tiene, es decir, eh, qué implicaciones y qué problemas resuelve o se asocia al criterio de falsación, que como recordemos era que las teorías debían poder contrastarse y ser inconsistentes con ciertos enunciados empíricos, eh, ser incompatible con ciertos enunciados básicos, como los llama Popper, no ser compatible con cualquier enunciado empírico. Someterse a test severos y hacer predicciones riesgosas. Entonces vamos a ver primero ciertos aspectos muy importantes de lo que son las predicciones de una teoría. Vamos a hacer una distinción ahí importante y cómo se vincula con la idea de falsabilidad. Luego vamos a hacer un punto también muy importante, que es acerca de la simetría entre la verificación y falsación, una simetría lógica. Por el hecho de que podemos deducir la falsación de una teoría a partir de una predicción que falla, pero no podemos deducir la verdad de una teoría a partir de una verificación de sus predicciones. En tercer lugar, vamos a ver la relación que hay entre la falsabilidad y la falsación y cuestiones muy importantes acerca de la base y de la contrastación empírica. Y por último, vamos a vincular estos conceptos con el concepto de universalidad y precisión, que vendrían a ser otros valores epistémicos que son importantes. Entonces vamos con predicción y falsabilidad. Esta clase va a ser un poquito más densa y son necesarias ciertas herramientas derivadas de la lógica de predicados, ¿cierto? En la clase anterior vimos elementos de la lógica proposicional, pero aquí tenemos que añadir estos elementos y por lo tanto vamos a tener que desarrollar cierta maquinaria. Bueno, ¿por qué vamos a tener que desarrollar maquinaria? Porque necesitamos hablar de las predicciones de una teoría y de los enunciados universales y existenciales. Para eso tenemos que entrar a la lógica y la teoría de cuantificación. Pero esto viene del hecho de que el criterio de marcación popperiano necesita reconocer cuáles son las predicciones de una teoría y qué enunciados empíricos básicos la contradicen, si es que fueran verdaderos, es decir, lo que llamamos sus falsadores potenciales. Hay tres conceptos clave, el de las teorías, y vamos a repetir algo que ya dijimos, que están compuestas de enunciados universales estrictos, es decir, que abarcan posibles conjuntos infinitos. ¿Cuáles son las predicciones de una teoría? Y la respuesta a eso es que son una categoría especial de enunciados que se siguen deductivamente una teoría. ¿Okay? Si las predicciones no tienen que ver con una cuestión temporal de algo que va a ocurrir en el futuro, sino más bien con cosas que se siguen de una teoría y no son tan evidentes a primera vista. Y por último, la idea del falsador potencial. ¿Y qué son estos enunciados empíricos que podrían contradecir una teoría? Vamos a ver cuando veamos las predicciones de una teoría, y esta distinción va a ser muy importante para cosas que vamos a decir después, que hay algunas predicciones que se siguen puramente en la teoría y que son predicciones negativas, que dicen lo que no puede ocurrir. Y hay otras predicciones que son positivas, que dicen lo que va a ocurrir, pero esas predicciones no se siguen directa y solamente una teoría, sino que hace falta añadir ciertas cosas como condiciones iniciales. Entonces hay una distinción acá importante, en la cual vamos a profundizar más adelante. Pero para esto necesitamos, como les decía, desarrollar lógicas de predicados. ¿Por qué? Bueno, la lógica en general, la lógica moderna, lo que hace es investigar la validez de ciertos razonamientos, de las formas de ciertos razonamientos. ¿Okay? Y la lógica proposicional no necesita investigar la forma interna de las proposiciones, por eso se llama lógica proposicional. La lógica de predicado, en cambio, analiza un poco más que la lógica proposicional, analiza la forma interna de las proposiciones. ¿Y por qué es importante esto? Bueno, fíjense en estos dos razonamientos. Tenemos un razonamiento que dice todos los humanos son mortales, primera premisa. Segunda premisa, los griegos son humanos, y concluye de ello los griegos son mortales.
Uno intuitivamente diría que este razonamiento es válido. Pero compárenlo con este otro. Dice, algunos humanos son tenistas, los griegos son humanos, concluye que los griegos son tenistas. Uno diría, bueno, este razonamiento no es válido. El hecho de que algunos humanos sean tenistas y que los griegos sean humanos no significa que todos los griegos son tenistas. El problema es que, aunque intuitivamente el primero nos parece válido, y vamos a ver que efectivamente lo es, el segundo no nos parece un razonamiento válido. Pero, utilizando la lógica proposicional, vemos que la primera, segunda y tercera premisa son proposiciones atómicas. Por lo tanto, se simbolizan ambos razonamientos con el mismo esquema deductivo que es inválido. P, ¿cierto? Que vendría a ser en este primer caso todos los humanos son mortales, en el segundo los humanos son tenistas. Q, que vendría a ser en el primer caso los griegos son humanos y en el segundo caso los griegos son humanos. Y R, que vendría a ser la conclusión, los griegos son mortales en el primer caso y los griegos son tenistas en el segundo caso. Y ambas son formas inválidas. Entonces, la lógica proposicional nos brinda las herramientas de análisis de razonamiento que nos permitan distinguir por qué este primer razonamiento es válido y este segundo no lo es. Entonces vamos a desarrollar muy brevemente y sin entrar en detalle otra lógica, más que otra lógica, una profundidad mayor de la lógica que nos permitirá distinguir entre estos tipos de razonamiento y ver por qué el primero es válido y el segundo no. Entonces vamos a desarrollar los elementos. Primero vamos a simbolizar con letras minúsculas en cursiva, partiendo de la X y Z, variables de individuo. ¿Qué son las variables de individuo? Bueno, son posiciones no determinadas, por eso son variables, que pueden ser tomadas por individuo, cualquier individuo, un individuo X. Y por individuo nos referimos a cualquier cosa que pueda ser nombrable por un nombre propio o una variable espacio-temporal, no solamente individuo humano, sino, por ejemplo, Juan vendría a ser un individuo, María vendría a ser un individuo, Buenos Aires vendría a ser un individuo, este celular que tengo acá en la mesa vendría a ser un individuo. ¿Qué cosas no serían individuos? La categoría ciudad, la categoría seres humanos, la categoría celulares. Esas son las variables de individuos, están por individuos como los que acabo de nombrar anteriormente. Las constantes de individuos van a simbolizar valores particulares que toman las variables de individuos. En analogía con la matemática, ¿cierto? Las variables vendrían a ser cosas que puede tomar, están por cualquier valor indeterminadamente, y una constante vendría a ser, por ejemplo, si estamos hablando de los números reales, bueno, un número en particular. ¿Ok? Después tenemos los predicados, y por eso se llama lógica de predicados, que los vamos a simbolizar con letras mayúsculas, cursivas, como la F, G, H, y si tenemos un razonamiento particular, bueno, con la inicial tal vez de la palabra, que se refieren a clases de cosas, es decir, no a individuos. Pero acá, atención, los predicados en la lógica de predicados no equivalen con los predicados en la gramática. De hecho, abarcan categorías más inclusivas, porque un predicado que vendría a ser, por ejemplo, un adjetivo, efectivamente vendría a ser un predicado de la lógica de predicados, como por ejemplo rojo, azul, etcétera. Pero también los predicados vendrían a ser lo que por lo general se entienden como sustantivos en la gramática. Por ejemplo, ciudad, perro, gato, animal, etcétera. Esos son sustantivos, pero los vamos a tratar como predicados, cosas que se predican de un individuo. ¿Okay? También los verbos, en su generalidad, saltar, etcétera, hacer algo, lo vamos a tener como predicado. Entonces la categoría de predicados, la lógica de predicados es más amplia que la gramatical, tenerlo en cuenta. Todo esto va a quedar más claro con ejemplos. Y ahora podemos, con estos elementos, formar lo primero que nos interesa, que es una proposición singular. ¿Y cómo lo simbolizamos una proposición singular? Ponemos primero un predicado, ¿cierto? En este caso F, adelante de una constante de individuo, en este caso A. Y eso vendría a ser que estamos predicando, ¿cierto? Un predicado cualquiera, en este caso F, de un individuo en particular. ¿Ok? Le decimos algo de un individuo. Entonces, eso ya es una proposición, y recuerden, una proposición es algo que puede ser verdadero o falso. Pero análogamente a la matemática, y utilizando ahora una variable de individuo en lugar de una constante, podemos tener funciones proposicionales que no son proposiciones, más bien son
funciones en analogía con la matemática, relaciones, ¿cierto? Que abarcan un dominio, ¿cierto? De distintos individuos que podrían ocupar el lugar de esta X, pero no dicen nada en particular, y por lo tanto no son proposiciones, no pueden ser verdaderos o falsos. Si yo digo, por ejemplo, verde X cosa, es algo que no puede ser verdadero o falso, porque tenés que decirme una cosa individual para poder yo evaluar si es verdadero o falso que es verde. ¿Okay? Ahora tenemos los cuantificadores, que es el primero, que para entender el universal, que es básicamente es todo o para todo, ¿sí? Que van a cuantificar sobre los predicados que se prediquen de una constante de individuo, ¿ok? Etcétera. Y el existencial es el otro cuantificador que, bueno, el cuantificador universal dice que lo que se predique, ¿cierto? El predicado que utilicemos se predica de todos los elementos de la clase, de los individuos, de todos los individuos. En cambio, el cuantificador existencial lo predica al menos de un elemento. Es decir, es verdadero una proposición que contiene un cuantificador existencial cuando lo que sea que se esté predicando es verdadero para al menos un elemento de la clase que abarca, ¿cierto? Vamos a ejemplo. Proposiciones singulares son, por ejemplo, Alberto es mortal. ¿Cómo lo simbolizamos? Bueno, M como M de mortal y A de el individuo Alberto, ¿cierto? Los nombres propios dijimos se deben entender como individuos y los simbolizamos con constantes de individuos. ¿Ok? Entonces, Alberto es mortal lo simbolizamos como M del predicado mortal y A del nombre propio, la constante de individuo Alberto. Pero también una proposición singular podría ser esto, ¿cierto? Y aquí estamos utilizando una forma ostensiva de referirnos a un individuo, ¿cierto? Pensando que tenemos al frente algo y lo señalamos con el dedo, ¿cierto? Decimos, esto acá, este individuo que está acá, es un perro. Y acá, atención, fíjense que estamos utilizando como predicado P, algo que es un sustantivo en la gramática. ¿Okay? Esto es lo que le decía de que los predicados son también sustantivos. Función proposicional, bueno, ¿cómo podemos entenderlo con un ejemplo? Lo simbolizamos como cierto casillero, caja, ¿cierto? Donde puede ir cualquier individuo, bueno, es mortal, esto vendría a ser el predicado. ¿Y cómo lo simbolizamos? Con el predicado es mortal, y ahora una variable de individuo. Acá tenemos una primera cosa importante. Una forma de convertir una función proposicional en una proposición es a través de la instanciación. Es decir, ¿y qué es una instanciación? Se da una instanciación cuando reemplazamos una variable de individuo, ¿cierto? X acá, por un individuo en particular. Entonces, Alberto es mortal sería una instanciación de esta función proposicional, es mortal. ¿Ok? Porque reemplazamos la variable por un valor específico, el de Alberto. Entonces ahora ya esto se convierte en una proposición porque podemos evaluar si es falso o no, en principio. Las proposiciones universales, atención que acá hablo de proposición, a pesar de que no tenemos constante de individuo, tenemos una variable X acá, porque otra forma de convertir una función proposicional en una proposición es cuantificando sobre las variables de individuo. En este caso, cuando digo todo es hermoso, se simboliza como para todo X, ¿cierto? Así lo leemos, para todo X, H de X. Es decir, para todo X, ¿cierto? Que X es hermoso. Y esto es algo que puede ser verdadero o falso. Otra cosa es que lo podamos contrastar empíricamente, y vamos a ver que no se puede verificar. Pero al menos uno puede decir que esto es una proposición. Algo que puede ser verdadero o falso. Puede ser verdadero o falso que todo es hermoso. Por último, una proposición existencial, un ejemplo es, por ejemplo, algo es divertido. ¿Y cómo lo leemos? Como existe un X tal que ese X es divertido. Y lo simbolizamos de esta forma, ¿cierto? Ponemos primero el cuantificador, en este caso existencial, al frente de esta función proposicional. Entonces, ahora, a partir de estos elementos, vamos a ver ciertas relaciones que son muy importantes entre cuantificadores. Relaciones que van a ser, nos van a permitir ver equivalencia lógica. Y la equivalencia lógica quiere decir que para todos los efectos de la lógica, podemos reemplazar una cosa por otra. Cuando decimos que dos cosas son equivalentes, que
están expresadas de distintas formas, pero son equivalentes en términos lógicos, es decir, si tenemos que evaluar la validez de un razonamiento, podemos reemplazar una cosa por otra. Si tenemos que evaluar la verdad de una proposición, podemos reemplazar una cosa por otra sin perder absolutamente nada. Entonces, por ejemplo, partamos con una primera equivalencia. Una expresión universal, como todo es mortal, es negada por este existencial, en donde el predicado, ¿cierto?, mortal, está negado, ¿cierto? Recordemos que este símbolo era de negación de una proposición. Entonces, veámoslo primero intuitivamente, ¿cierto? Decir, todo es mortal. ¿Cuándo es falso que todo es mortal? ¿Qué cosa lo niega? Bueno, es negado no cuando decimos nada es mortal. Eso no es la negación de todo es mortal. La negación de todo es mortal es, existe algo que no es mortal. Es decir, es falso, todo es mortal cuando hay al menos una cosa que no es mortal. Es decir, esa es la negación de todo es mortal. Y simbólicamente lo podemos ver como la negación de todo es mortal, es decir, le ponemos, le antecedemos al cuantificador universal, le antecedemos esta negación. La negación de todo es mortal es equivalente a existe algo que no es mortal. Esta es la equivalencia. Vamos con la segunda equivalencia, que es la más importante, es la que más vamos a utilizar de aquí en adelante, que es una equivalencia en este caso, ahora no una negación. A todo mortal le resulta equivalente decir que no existe algo que no sea mortal. O en otras palabras, menos enredadas, es equivalente decir, no existe algo que sea inmortal. Decir todo es mortal es lo mismo que decir que no existe algo que sea inmortal. Espero que se vea, porque la intuición es importante acá para desarrollar la idea. Repito, decir que todo es mortal es equivalente, es lo mismo que decir que no existe algo inmortal. ¿Ok? Y esto simbólicamente se ve que se da esta siguiente equivalencia. Para todo X, X es mortal, es lo mismo que decir no existe algo que no sea mortal. ¿Ok? Y esta es la equivalencia. Hay otras dos equivalencias que no las voy a detallar ahora, pero si quieren lo pueden ver en la filmina, porque no las voy a detallar porque no las vamos a utilizar, pero si quieren profundizar en esta idea de la equivalencia lógica, pueden mirarla. Y la que más vamos a utilizar es esta. Entonces, por favor, traten de ver que se da esta equivalencia. Obviamente esto no es un curso completo de lógica, donde deberíamos demostrar con maquinaria lógica y no apelando simplemente a la intuición de que se da esta equivalencia, pero a efectos de este curso podemos, lo que quiero es que se utilice la intuición para ver que se da esta equivalencia. Ok, ahora vamos a utilizar lo que hemos desarrollado para formalizar los enunciados universales. Lo que, es muy importante esto porque lo que vamos a entender por teorías, la vamos a ver como conjunciones de enunciados universales. Y las leyes, vamos a entender que las leyes en general, las leyes científicas, o las hipótesis científicas en general, son enunciados universales. Entonces, es muy fundamental analizarlos lógicamente. Y acá tenemos un ejemplo que vamos a utilizar mucho, por ejemplo, que es el siguiente. Todos los cuervos son negros. Equivalente a decir de una forma más enredada, pero más transparente, de manera lógica, es que, dada una cosa cualquiera, si esa cosa es un cuervo, entonces es negro. Y fíjense, acá tenemos primero lo que vamos a entender por el cuantificador universal, que permite analizar este tipo de enunciados de da una cosa cualquiera, para toda cosa. ¿Ok? Y fíjense lo que viene a continuación, viene algo que tiene la forma de un condicional. Si eso es de un cuervo, entonces eso es negro. ¿Ok? Y la forma que tiene, lógica, ¿cierto? En el lenguaje que vamos a desarrollar es esta, ¿cierto? ¿Y cómo se lee esto? Se lee de la siguiente manera. Voy a dibujar. Se lee de que para todo X, o para cualquier cosa X, si esa cosa es un cuervo, es decir, C de X, entonces esa cosa es negra. ¿Ok? Todos los cuervos son negros, lo mismo que decir, da una cosa cualquiera, si esa cosa es un cuervo, entonces esa cosa es negra. ¿Ok? Y algo muy importante que viene acá, que tampoco lo podemos argumentar en detalle, porque para eso tendríamos que profundizar en un curso de lógica, que no estamos haciendo, esto es un microcurso,
es la siguiente idea, que esta expresión no tiene carga existencial, es decir, no dice que existan cuervos, y no requiere que existan cuervos para que sea verdadera, ¿ok? Y eso se ve de varias formas. La primera es que esta expresión es equivalente a decir, o no existen cuervos, o si existen y son negros, ¿ok? Entonces, fíjense, aquí hay una disyunción. Tenemos dos alternativas, no existen cuervos en general, o si existen, tienen que ser negros, ¿ok? ¿Cómo se puede ver que, en general, estos enunciados universales no tienen una implicación existencial? Con un ejemplo que espero que quede claro, de que podemos tener un enunciado que diga todos los centauros son agresivos, ¿ok? Ese enunciado puede ser verdadero aunque no exista ningún centauro. Cuando digo todos los centauros son agresivos, al decirlo no me la estoy jugando por decir que existan centauros. Estoy diciendo si existen centauros, entonces cualquier centauro es agresivo, ¿ok? Y eso muestra claramente que estos enunciados no tienen carga existencial. Ahora veamos los otros tipos de enunciados generales, los existenciales. Y un ejemplo es, existen cuervos negros. ¿Ok? Y estos enunciados sí que tienen carga existencial, sí que implica que existe al menos un cuervo negro. ¿Ok? Este que está acá arriba, el universal, no implica que exista algún cuervo, ni que exista algún cuervo negro. ¿Y cómo se lee en términos lógicos? De que existe algo que es un cuervo y es negro. Esto es importante porque vamos acá a ver que se simboliza mediante una conjunción lógica. Y esto lo vimos en el curso el microcurso de lógica proposicional. ¿Cómo se simboliza esto? De la siguiente manera. Borrar. Existe algo que es un cuervo y es negro. Así se lee y se simboliza, existen cuervos negros. De que hay al menos una cosa en el universo que es un cuervo y es negro. ¿Ok? Así tenemos que leer este enunciado. Y esto obviamente tiene carga existencial. Para que sea verdadero este enunciado, es necesario que haya al menos un cuervo en el mundo. Y además que ese cuervo sea negro. En cambio acá arriba, fíjense, este enunciado acá arriba no requiere que existan cuervos. Con estos elementos de lógica, podemos entender qué son las predicciones negativas de una teoría. Y vamos a utilizar lo que acabamos de decir, cómo simbolizamos un enunciado universal, y las equivalencias que vimos, las equivalencias simples que vimos planteadas un poco atrás. Con esas equivalencias que vimos, y con la segunda en específico, por eso les dije que se fijaran especialmente en ella, junto con algunas otras reglas de la lógica que no vamos a especificar acá, se sigue la siguiente equivalencia, de que, por ejemplo, decir todos los cuervos son negros, todos los cuervos son negros, es equivalente a todos los cuervos son negros, es equivalente a decir que no existe un cuervo que no sea negro. Es decir, que no voy a ver, no se puede hallar en ninguna parte del universo un cuervo que no sea negro. Creo que es bastante intuitiva la equivalencia, pero veámosla ahora utilizando el simbolismo lógico, es decir, que para todo X, si ese X es un cuervo, entonces ese X es negro, es equivalente a decir, no existe algo que sea un cuervo y no sea negro. ¿Ok? Y ustedes podrían decir, che, pero ¿no era que de un enunciado universal no tiene carga existencial? Sí, pero acá no estamos afirmando que existe algo. Estamos afirmando que no existe algo, por lo tanto, esto que está acá no tiene carga existencial. Por más que haya un cuantificador existencial, no tiene carga existencial porque ese cuantificador está negado. Entonces estoy diciendo que no existe algo que sea un cuervo y que no sea negro. ¿Okay? Eso es equivalente a decir que todos los cuervos son negros. Ojalá se vea claramente esto.
Y esto es casi una predicción negativa de una teoría. ¿Qué necesitamos adicionalmente para decir que una predicción, encontrar una predicción negativa de la teoría? Lo siguiente. Podemos especializar este último enunciado, el que está acá, podemos especializarlo para, quiero ver si puedo tener un puntero, no. Podemos especializarlo para una región espacio-temporal específica. Por ejemplo, el Zoológico de Buenos Aires. Entonces, ¿cómo sería especializar este enunciado, este enunciado existencial negativo? Por ejemplo, decir, no existe en esta región espacio-temporal, por ejemplo, el Zoológico de Buenos Aires, un cuervo que no sea negro. Estoy diciendo que en esta región espacio-temporal, es decir, en el Zoológico de Buenos Aires, no voy a encontrar un cuervo que no sea negro. Y fíjense, esto es algo que se sigue de mi enunciado universal, todos los cuervos son negros. Y a esto que está acá, no existe en esta región espacio-temporal un cuervo que no sea negra, lo vamos a llamar predicción negativa de una teoría. ¿Por qué predicción? Bueno, porque es algo que se sigue de la teoría, como acabamos de mostrar, y porque es algo que está más o menos vinculado con la experiencia. No es un enunciado básico, no es un enunciado empírico, más bien es una especialización de este enunciado universal, pero vamos a ver que son enunciados básicos las negaciones de estas predicciones negativas. Pero eso lo vamos a ver en un segundo. ¿Ok? Pero, ¿qué es una predicción negativa? Bueno, una versión especializada de la forma existencial negativa de un enunciado universal que vendría a ser una ley. ¿Ok? Esa es una predicción negativa y algo que se sigue, lógicamente, de una teoría. Como les decía, la negación de este enunciado es un enunciado básico. ¿Y cuál sería la negación de no existe en el Zoológico de Buenos Aires un cuervo que no sea negro? Una negación sería existe en el Zoológico de Buenos Aires un cuervo que no es negro. Esa es una negación directa de este enunciado que llamamos predicción negativa. Por lo tanto, podemos decir que existen hay enunciados básicos, como el que está acá, que son incompatibles con enunciados universales. ¿Y cómo se ve esa incompatibilidad? Se ve directamente cuando hacemos una predicción negativa de nuestro enunciado universal. ¿Qué quiere decir que sea incompatible? Es que la conjunción del enunciado universal con este enunciado básico, por ejemplo, existe en esta región espacio-temporal un cuervo que no es negro, es contradictoria. ¿Ok? Es una contradicción. Entonces, en base a este criterio, podemos darle una vuelta de tuerca a la idea de falsabilidad. Cuando una teoría es falsable, es decir, puede ser, ese puede y fundamental, puede ser refutada por la experiencia, y para Popper eso es lo mismo que decir que esa teoría es empírica, tiene contenido empírico. ¿Cuándo una teoría es falsable o empírica? Cuando hace predicciones negativas. Una teoría que no es falsable, y por lo tanto que no es empírica, no hace predicciones negativas. Esto lo dice Popper en esta siguiente cita que vamos a desarrollar en detalle. Dice, una teoría es empírica o falseable si divide la clase de todos los enunciados básicos posibles de manera no ambigua en las siguientes dos clases no vacías. Primero, en la clase de todos los enunciados básicos con los cuales es inconsistente o aquellos que prohíben, y vamos a llamar a esta clase la clase de los falsadores potenciales de la teoría. Y en segundo lugar, es decir, la otra subclase en la que una teoría divide a la clase de todos los enunciados básicos, en segundo lugar, la clase de aquellos enunciados básicos que no contradicen o que permiten la teoría, que esa teoría permite. ¿Okay? Otra forma más sucinta de ponerlo es una teoría falseable si la clase de sus falsadores potenciales no está vacía. Y vamos a utilizar diagramas para entender esta idea, ¿cierto? Tenemos el conjunto de todos los enunciados básicos, lógicamente es posible. ¿Qué son los enunciados básicos? Bueno, enunciados singulares que afirman la existencia de algo con determinadas características en una región espacio-temporal finita de la cual podemos tener experiencia. Esos son los enunciados básicos lógicamente posibles. ¿Qué quiere decir que sean lógicamente posibles? Que no son autocontradictorios, que
pueden ocurrir, que pueden ser verdaderos. Entonces, tenemos esta teoría, todos los cuervos son negros, esta teoría de cabecera, ¿cierto? Y como se simboliza, como ya vimos, ¿cierto? Para todo X, si ese X es un cuervo, entonces es negro. Popper dice, esta teoría va a ser empírica si es una división, es decir, si del conjunto de todos los enunciados básicos lógicamente posible, divide una región de sus falsadores potenciales, es decir, falsadores potenciales de T1, y el resto de los enunciados. ¿Ok? Entonces, en esta región, dice Popper, esta teoría empírica no va a estar vacía, es decir, va a haber falsadores potenciales que simbolizamos con enunciados básicos negritos, que están acá. Y, por otro lado, esta región va a ser los enunciados que permite esta teoría. La teoría de todos los cuervos son negros. ¿Ok? Y lo simbolizamos con estos puntos que no están rellenos, ¿cierto? Que tienen el centro blanco. Entonces tenemos los enunciados negros, que son enunciados básicos prohibidos por la teoría 1, y en otras palabras son falsadores potenciales de la teoría 1, y por otro lado tenemos los enunciados básicos permitidos por la teoría 1, todos los cuervos son negros. Ejemplo, un ejemplo de un enunciado que prohíbe la teoría es, en el zoológico de Buenos Aires hay un cuervo albino. Es decir, este enunciado contradice todos los cuervos son negros. Si en el zoológico de Buenos Aires, y esto es importante porque es un enunciado básico, empírico, y por eso tiene que haber una región espacio-temporal determinada, hay un cuervo albino, entonces es falsa la teoría de todos los cuervos son negros. No es cierto que todos los cuervos son negros, y por lo tanto este es un falsador potencial. Ejemplo de enunciado que permite la teoría, en el zoológico de Buenos Aires hay un cuervo negro. Este es un enunciado permitido por la teoría. Vamos a ver que la teoría no implica este enunciado. ¿Por qué? Porque decir que todos los cuervos son negros no quiere decir que en el zoológico de Buenos Aires hay un cuervo en general, ni tampoco un cuervo negro. Es decir, no se sigue de la teoría pura que en el zoológico de Buenos Aires hay un cuervo negro. Puede ser cierto que todos los cuervos son negros, y sea falso que en el zoológico de Buenos Aires hay un cuervo negro. Y pregunta, ¿dónde ponemos las predicciones negativas de tiempo? La respuesta es que las predicciones negativas no son enunciados básicos, y por lo tanto están por fuera de este símbolo, de este círculo, de este elipse, tanto en la región de los falsadores potenciales como en la región de los enunciados que permite la teoría, están por fuera. ¿Ok? Entonces lo simbolizamos con este punto verde por fuera. ¿Y por qué lo hacemos? Bueno, porque recordemos que la predicción negativa, ¿cierto?, es algo equivalente, no exactamente equivalente, porque es una especialización de un enunciado universal, especializado para una región espaciotemporal, pero al ser algo que se sigue directamente de un enunciado universal, no está dentro de la clase de los enunciados básicos. ¿Cuál sería un ejemplo de una predicción negativa? Por ejemplo, en el zoológico de Buenos Aires no existe un cuervo que no sea negro. Es una predicción negativa. Dice que no voy a encontrar algo que sea un cuervo y no sea negro. Y podemos ver que, como decíamos, los falsadores potenciales de una teoría son negaciones de predicciones negativas de esa teoría. Y en este caso, decir que en el zoológico de Buenos Aires el cuervo albino es una negación, una forma de negar el enunciado en el zoológico de Buenos Aires no existe un cuervo que no sea negro. Veamos la idea de que mientras más falsadores potenciales tiene una teoría, más contenido empírico tiene, más enunciados prohíbe, más grande es su clase de falsadores potenciales. Y veamos esto con una teoría 2, que diga todos los cuervos son negros y vuelan. Es claro que esta teoría está diciendo más que la teoría 1, pero lo que no es tan claro es que esta teoría 2, al decir, dice más porque tiene más falsadores potenciales. Pero veámoslo, ¿cierto? Bueno, lo simbolizamos de esta forma, ¿cierto? Para todo X, si algo es un cuervo, entonces ese algo es negro y vuela. ¿Cuál sería un enunciado que ahora es parte del contenido empírico de la teoría 2, y por lo tanto es parte de los falsadores potenciales de la teoría 2, este enunciado que está acá, ¿cierto? Es decir, en el zoológico de Buenos Aires hay un cuervo que no vuela. Fíjense, este enunciado no era
parte del contenido empírico de la teoría 1, era parte de los enunciados que permite la teoría 1. Pero respecto a la teoría 2, es un enunciado que es prohibido por esa teoría. La teoría 2 prohíbe los mismos enunciados, es decir, tiene como falsadores potenciales los mismos enunciados que la teoría 1, pero tiene ahora más. Entonces, aquí se ve la conexión entre la idea de que una teoría, mientras más prohíbe, mientras más falsadores potenciales tiene, más informativa es. ¿Ok? Quiero decir, vamos a decir algo muy importante respecto a esta idea de la parte de lo que permite una teoría. Esto nos va a posibilitar entender por qué necesitamos información adicional para hacer predicciones positivas a partir de una teoría, para predecir lo que va a ocurrir. Una teoría por sí sola no dice nada respecto de lo que va a ocurrir, dice solamente cosas acerca de lo que no puede ocurrir. Y veámoslo esto con una cita de Popper. Dice, se puede añadir a lo que acaba de decir, en la cita que vimos anteriormente, que una teoría hace aseveraciones solamente acerca de sus falsadores potenciales. Dice que no van a ocurrir. Acerca de los enunciados básicos permitidos no dice nada. En particular, no dice que sean verdaderos. Esto es muy, muy importante, porque va contra nuestra intuición. Uno pensaría que la teoría todos los cuervos son negros afirma que, bueno, los cuervos que van a encontrar son negros. Pero como vimos que los enunciados universales no tienen contenido existencial, una consecuencia de ello es que las teorías no dicen nada por sí solas respecto de lo que va a ocurrir. Y veámoslo con nuestros esquemas de siempre, ¿cierto? Tenemos, bueno, todos los cuervos son negros, vamos a ver solamente la teoría 1, prohíbe, ¿cierto?, decir que en el Zoológico de Buenos Aires hay un cuervo albino, un falsador potencial, permite decir que en el Zoológico de Buenos Aires hay un cuervo negro, pero veamos otro enunciado que permite la teoría. Por ejemplo, un enunciado que permite la teoría de todos los cuervos son negros es el enunciado, en el Zoológico de Buenos Aires hay una anaconda. ¿Por qué decimos que todos los cuervos son negros permite este enunciado? Porque es compatible con la verdad de este enunciado. Pero decir que todos los cuervos son negros no me dice nada respecto a si es falso o es verdadero el enunciado en el Zoológico de Buenos Aires hay una anaconda. Y por lo tanto, todos los cuervos son negros también permite este otro enunciado, que es en el Zoológico de Buenos Aires no hay una anaconda. Es decir, el enunciado todos los cuervos son negros es compatible tanto con el enunciado en el Zoológico de Buenos Aires hay una anaconda, como el enunciado en el Zoológico de Buenos Aires no hay una anaconda. Y es evidente que estos dos enunciados son incompatibles entre sí. Uno es la negación del otro. Y esto muestra algo muy importante, que es lo siguiente. Primero, lo que acabo de decir, una teoría por sí misma no dice nada acerca de lo que va a ocurrir y por qué. Este es un argumento de por qué no dice nada respecto a los enunciados que permite, porque entre los enunciados que permite la teoría, hay algunos que son la negación de otros. Por lo tanto, una teoría no puede estar afirmando la ocurrencia conjunta de estos dos enunciados que permite sin dejar de ser consistente. Si yo afirmo, si la teoría afirmara que o van a ocurrir estos dos enunciados que permite en el Zoológico de Buenos Aires es una anaconda y en el Zoológico de Buenos Aires no hay una anaconda, dejaría de ser consistente. Entonces, sacando el limpio, ¿qué afirma una teoría? Como decía Popper, solamente afirma cosas de sus falsadores potenciales. ¿Qué afirma de sus falsadores potenciales? Que son falsos. Una teoría dice que es falso que en el Zoológico de Buenos Aires hay un cuervo albino. Pero respecto a los enunciados que permiten, no afirma ni su falsedad ni su verdad. Es decir, otra forma de ponerlo es que es compatible con que sean verdaderos o con que sean falsos. Entonces vamos a hacer un resumen de lo que venimos diciendo hasta ahora. Primero, una teoría empírica debe, para ser empírica, dividir, ¿cierto?, el grupo, el conjunto de los enunciados básicos lógicamente posibles en dos grupos. El de sus falsadores potenciales, los enunciados que prohíbe, y los restantes enunciados que permite. ¿Qué es lo que afirma una teoría? Solamente afirma que los falsadores potenciales son falsos. Mientras que es compatible, no dice nada con la otra parte de ese conjunto, los enunciados que permite, es decir, es compatible tanto con la verdad como con la falsedad de los restantes enunciados.
Tercer punto importante, una teoría es más informativa mientras más falsadores potenciales tenga, mientras más cosas prohíba acerca del mundo. Por último, algo importante también, aunque menos importante de lo que venimos diciendo, las predicciones negativas de una teoría no son enunciados básicos, ¿ok? Son negaciones de enunciados básicos. Entonces, ahora en base a esto podemos ver más claramente qué son las predicciones positivas y qué requieren adicionalmente. Como les decía, y vale la pena repetirnos, ¿cierto? De un enunciado universal, como todos los cuervos son negros, en nuestra teoría 1, no se sigue que existe un cuervo negro. ¿Qué hace falta para decir que existe un cuervo negro? Información adicional a la teoría. Y esa información adicional que hace falta la vamos a llamar condiciones iniciales. ¿Y qué es lo que hace una condición inicial? Afirma que se da una instancia del antecedente del condicional. Es decir, por ejemplo, una condición inicial de la teoría de todos los cuervos son negros es, en esta región espaciotemporal hay un cuervo. Si yo añado esa información a mi teoría, con esa información adicional y la teoría, puedo predecir que hay un cuervo negro en esa región espaciotemporal. ¿Ok? Pero por la teoría, por sí sola, no se puede deducir ni predecir eso. Hay otras predicciones todavía más complejas que requieren supuestos auxiliares, hipótesis auxiliares, reproducir un experimento o algo, o otras teorías adicionales. Y es importante remarcar que, por lo tanto, como requieren esos supuestos adicionales, esas otras predicciones no se siguen solo la teoría. ¿Ok? Vamos a ver más en detalle un ejemplo de esto, pero lo importante de esto es que vimos que hay algunas predicciones que se siguen solamente de la teoría, que no requieren nada más, que son las predicciones negativas, y hay otras predicciones, las positivas, que afirman que va a ocurrir, que ocurre algo, que se da algo en una región espaciotemporal particular, que requieren información adicional. En nuestro ejemplo, de la teoría de todos los cuervos son negros, para decir que hay un cuervo negro en el Zoológico de Buenos Aires, necesito la información adicional que hay un cuervo negro en el Zoológico de Buenos Aires, que es algo que no está implicado en la teoría, porque las teorías no tienen implicación existencial. Y lo podemos ver con este cuadro, ¿cierto? Este diagrama. Entiendan este cuadrado como un cuadrado de intersecciones de cosas que ocurren, ¿cierto? En las filas tenemos la clase, las cosas que son cuervos, y las cosas que son no cuervos, ¿cierto? Las cosas que no son cuervos, como fila. En las columnas tenemos las cosas negras y las cosas que son no negras o que no son negras. ¿Qué es lo que dice la teoría de todos los cuervos negros? Dice que no existe un cuervo que no sea negro. Y eso, ¿cómo lo simbolizamos en nuestro diagrama? Tachando, ¿cierto?, el área de las cosas que son cuervos y son no negros. Lo que dice la teoría es que esta área está vacía. ¿Ok? De las restantes áreas, no dice que estén ni vacías ni no vacías. Es decir, no afirma ni la verdad ni la falsedad de que hay cuervos negros, de que hay cosas que no son cuervos que son negras, ni de que hay cosas que no son cuervos que son no negras. La ley no implica que existe un cuervo negro. Veamos ahora el cuadro a la derecha para ver cómo con la información adicional recién podemos concluir que existe un cuervo negro. Si tenemos de nuevo nuestra teoría general, todos los cuervos son negros. Pero supongamos que bueno, y esa teoría general me permite, como antes, tachar, ¿cierto? Decir que esta área está vacía, el área de las cosas que son cuervos y son no negras. Esta es una sería la forma existencial negativa de lo universal. Si añado la información adicional de que aquí y ahora hay un cuervo, lo que estoy tachando en este caso es que el área de las cosas que no son cuervos está vacía, aquí y ahora. No hay una cosa que no es cuervo, ¿ok? Y fíjense lo que hace esto. Esto hace que nos quede solamente un área. Y esta área es de algo que es un cuervo y es negro. Y gracias a estas dos informaciones, la teoría de todos los cuervos son negros, y la información adicional que llamamos condición inicial, aquí y ahora hay un cuervo, podemos afirmar que aquí y ahora hay un cuervo negro, concluir eso.
¿ok? Pero quiero remarcar una y otra vez que esto se sigue de ambas informaciones, de la teoría general que tenemos acá, el enunciado universal que tenemos, que es que todos los cuervos son negros, en base al cual planteé, taché esta área, y de la información aquí y ahora hay un cuervo, en base al cual taché toda esta área. En base a estas dos cosas puedo decir que esta zona no está vacía y lo simbolizo con esta X. Entonces, bueno, esta es la primera parte de la clase, que tal vez la más densa, que llega hasta acá.